Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día increíble. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y es algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo que cubramos. Estamos hablando de uno de los romances más seguidos y comentados en el panorama de las celebridades, una relación que capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como bien indica el título de este vídeo, vamos a sumergirnos en la verdad que Kerem Bürsin ha revelado sobre su ruptura con Hande. Y créanme, no es algo que se tome a la ligera. Las especulaciones han sido muchas, las teorías se han multiplicado y los rumores han volado sin parar desde que se confirmó su separación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué hay detrás de las cámaras de esa relación tan mediática? Hoy vamos a desgranar las declaraciones de Kerem, analizar el contexto y, sobre todo, intentar ofrecerles una perspectiva clara y bien informada sobre lo que realmente sucedió. Prepárense porque parece que la verdad es mucho más compleja y personal de lo que muchos imaginamos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido que les encante y nos ayuda a crecer juntos. Ahora, adentrándonos en el corazón de nuestro tema, la reciente entrevista de Kerem Bürsin ha sido el epicentro de todas las miradas. Durante años, la relación entre Kerem y Hande fue un cuento de hadas moderno para muchos de sus seguidores. Nacida en el set de la exitosa serie Senkalkam, su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó los corazones de miles de personas. Las redes sociales se llenaron de fotos juntos, de momentos románticos capturados en vacaciones, de gestos de apoyo mutuo en sus carreras. Eran la pareja IT del momento y la idea de su separación era casi impensable para muchos. Sin embargo, como a menudo ocurre en la vida real, los finales de los cuentos de hadas pueden ser bastante diferentes de lo que esperamos. La noticia de su ruptura llegó como un jarro de agua fría. Inmediatamente el circo mediático se puso en marcha. Los motivos, los culpables, las especulaciones y todo se disparó. Y en medio de este torbellino de comentarios y opiniones, las declaraciones directas de los involucrados a menudo quedan eclipsadas o malinterpretadas. Es aquí donde entra la revelación de Kerem Bürsin. En una entrevista reciente, el actor turco ha ofrecido una visión más íntima, lo que es más importante, personal de las razones detrás de su separación de Hande Erçel. No se trata de un simple no funcionó o un genérico diferencias irreconciliables. Lo que Kerem parece haber comunicado es algo mucho más profundo, algo que toca la esencia de la individualidad y el crecimiento personal dentro de una relación. Él ha hablado de la necesidad de que cada uno siga su propio camino, de la importancia de la autonomía y el desarrollo personal. Y aquí es donde encontramos la frase clave que resuena con fuerza: romper con Hande fue lo que más deseé. Esta declaración, que puede sonar drástica y hasta fría para algunos, debe ser entendida en su contexto. Kerem no se refiere a un deseo superficial o caprichoso. Lo que él parece estar transmitiendo es que para poder alcanzar su máximo potencial, para poder seguir creciendo como individuo y como artista, necesitaba tomar esa difícil decisión. Es crucial entender que esta no es una crítica a Hande. Es una declaración sobre sus propias necesidades y su visión del futuro. En una relación, especialmente cuando dos personas son figuras públicas y sus vidas están bajo escrutinio constante, la presión puede ser abrumadora. Las expectativas externas, la falta de privacidad, la constante exposición, todo esto puede afectar la dinámica interna de una pareja. Lo que Kerem parece haber sentido es que en ese momento de su vida, la relación, por muy valiosa que hubiera sido, se había convertido en un obstáculo para su propio proceso de autodescubrimiento y desarrollo. Él ha enfatizado que aunque el amor y el cariño mutuo existían, a veces las prioridades personales deben tomar el primer plano. Y su prioridad en ese instante era, según sus palabras, lo que más deseó hacer para sí mismo y para su propio camino. Esto no significa que no valorara la relación o el tiempo compartido con Hande. Al contrario, a menudo, las decisiones más difíciles son aquellas que tomamos por un profundo sentido de responsabilidad hacia nosotros mismos y nuestro futuro. Podemos interpretar esto desde varias perspectivas. Quizás Kerem sintió que la relación, a pesar de ser hermosa, le estaba impidiendo explorar nuevas oportunidades o desarrollarse en ciertos aspectos de su vida. Tal vez sentía la necesidad de encontrar su propio espacio, de reafirmar su identidad individual.
fuera del contexto de ser la pareja de Andercel. Y es que cuando dos personas están tan expuestas públicamente, es fácil que sus identidades se fusionen en la percepción de los demás. Además, en el mundo del espectáculo, donde las carreras son a menudo intensas y exigentes, la necesidad de enfoque y dedicación puede ser primordial. Kerem Bürsin ha estado trabajando incansablemente en diversos proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera actoral. Es plausible que haya sentido la necesidad de concentrar toda su energía en su crecimiento profesional y personal, y que mantener una relación tan mediática en ese momento le supusiera una carga adicional. La frase "lo que más deseé" puede sonar un poco contradictoria si la aislamos del resto de sus declaraciones. Pero si la vemos como una expresión de una necesidad interna profunda, de una aspiración personal que eclipsó temporalmente otras consideraciones, entonces adquiere un significado diferente. Es la expresión de un deseo de libertad, de un deseo de autorrealización que en última instancia, consideró necesario para su bienestar. Es importante también recordar que estas declaraciones vienen de Kerem. Cada persona vive y procesa las experiencias de manera diferente. Lo que para uno puede ser una etapa de crecimiento necesaria, para otro puede ser un momento de reflexión diferente. Lo que sí es claro es que Kerem está siendo honesto sobre sus sentimientos y sus motivaciones. Está mostrando una madurez al abordar un tema tan sensible con una franqueza que rara vez vemos en el mundo de las celebridades. En su entrevista, Kerem también ha mencionado que la decisión de romper no fue fácil, y que hubo un proceso de reflexión y meditación detrás de ella. Esto contradice la idea de que fue una decisión impulsiva o tomada a la ligera. Al contrario, parece que fue una elección consciente, una que requirió valentía y una profunda introspección. Y aquí es donde entra el respeto. Respetar la decisión de Kerem significa entender que cada individuo tiene derecho a tomar las decisiones que considere mejores para su propia vida, incluso si esas decisiones implican separarse de alguien a quien se ha querido. No se trata de juzgar quién tuvo la culpa o quién sufrió más. Se trata de comprender las motivaciones internas de las personas involucradas y de reconocer la complejidad de las relaciones humanas. Cuando Kerem dice que fue lo que más deseó, también puede estar implícitamente comunicando que a pesar del dolor o la dificultad de la separación, el resultado, es decir, su propio crecimiento y el camino que ahora está recorriendo, era lo que más anhelaba en ese momento de su vida. Es una forma de decir que aunque la relación fue importante y valiosa, su desarrollo personal era una prioridad que no podía seguir posponiendo. Otro punto clave que parece emerger de sus palabras es la idea de que a veces, el amor no es suficiente para mantener una relación. Las metas, las aspiraciones, las necesidades individuales y la visión del futuro también juegan un papel crucial. Si estas no están alineadas, o si una de las partes siente que su propio crecimiento se ve mermado, entonces la separación se convierte en una opción, incluso si está llena de afecto. Es fascinante observar cómo las redes sociales y los medios de comunicación a menudo simplifican las complejidades de las relaciones humanas, reduciéndolas a narrativas binarias de buenos y malos o ganadores y perdedores. Pero la realidad es mucho más matizada. La ruptura entre Kerem y Hande, como muchas otras, es una historia de dos personas que en algún momento, sus caminos se bifurcaron porque sus necesidades individuales y sus direcciones personales dejaron de ser compatibles. Y lo que Kerem está haciendo al compartir esto es, en cierto modo, humanizar el proceso. Está mostrando que incluso las parejas que parecen perfectas y que tienen el apoyo de millones de fans pueden enfrentar desafíos internos que las llevan a tomar decisiones difíciles. Está validando la importancia de la autenticidad y el autoconocimiento. La valentía de Kerem al compartir esto, aunque pueda haber sido interpretada de diferentes maneras, es digna de reconocimiento. En un mundo donde la imagen pública a menudo prevalece sobre la verdad personal, hablar con honestidad sobre una experiencia tan íntima requiere una dosis considerable de coraje. Él está eligiendo su narrativa, y esa narrativa se centra en su propio viaje de crecimiento y autodescubrimiento. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las relaciones, incluso las más glamurosas y comentadas, tienen sus propios desafíos y complejidades. Segundo, que el crecimiento personal y la autorrealización son aspiraciones legítimas y a veces necesarias, incluso si implican tomar decisiones difíciles. Y tercero, que la honestidad y la valentía de compartir nuestras experiencias, por íntimas que sean, pueden ofrecer una perspectiva valiosa y una conexión más profunda. ¿Con quiénes nos escuchan? Kerem Bürsin ha optado por priorizar su propio camino,
y al hacerlo, ha lanzado una luz sobre la importancia de la autonomía individual dentro de las relaciones. No se trata de una falta de amor hacia Ande, sino de una profunda necesidad de seguir su propio desarrollo. Su declaración de que la ruptura fue lo que más deseó, no es una sentencia sobre Ande, sino una afirmación de su propia necesidad de seguir adelante en su viaje personal. Es un recordatorio de que a veces, la decisión más difícil es la que más nos impulsa hacia adelante. Y para concluir este análisis tan profundo y, espero, revelador, quiero recordarles los puntos clave que hemos tocado hoy. Hemos explorado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre su ruptura con Hande Erçel, enfocándonos en su revelación de que la separación fue lo que más deseó. Hemos analizado cómo esta frase, lejos de ser un capricho, parece reflejar una profunda necesidad de crecimiento personal y autonomía individual. Hemos discutido la complejidad de las relaciones en el ojo público y la importancia del respeto por las decisiones personales, incluso cuando son dolorosas. Y hemos destacado la valentía de Kerem al compartir su verdad, ofreciendo una perspectiva más humanizada y realista de las rupturas amorosas. Ha sido un placer enorme compartir este análisis con todos ustedes. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre un tema que ha generado tanta conversación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que es importante priorizar el crecimiento personal, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles en el amor? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Adoro leer sus puntos de vista y siempre aprendo mucho de sus aportaciones. Y si disfrutaron de este contenido, les pido un gran favor, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también podrían encontrarlo interesante, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando el mejor contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.